Hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy, como veis, bueno, os traigo un vídeo bastante diferente de lo que estáis acostumbradas a ver aquí. Y es que, bueno, os traigo un haul de AliExpress. Resulta que ahora AliExpress ha sacado una nueva campaña que se llama Choice. Os lo dejo por aquí en pantalla escrito, ¿vale? Donde han seleccionado pues un montón de productos y los han rebajado, los han puesto súper bien de precio. Aparte de tener sus productos con descuento, os hacen la entrega en tan solo 10 días, así que súper bien. Y además me han dado a mí un código promocional exclusivo para todas vosotras, en el que os descuentan 5 euros en compras mínimas de 25. Os lo voy a dejar todo detallado en la cajita de descripción, tanto el código de descuento como todos los enlaces a los productos que os voy a enseñar, para que lo tengáis todo bien escrito y bien a mano abajo, por si queréis echarle un vistazo. Bueno, mirad el pedazo paquete. Está abierto porque quería saber qué era, pero vamos, voy a ir abriendo todos los productos aquí en directo con vosotras, porque yo sé lo que son, pero aún no he abierto los paquetitos ni los he probado, así que los voy a probar aquí en directo con vosotras para ver cómo funcionan. Pues el primer producto que saco por aquí es este botecito de aquí de silicona, que trae un pincelito. Esto es como un dispensador de aceite. Tú echas aquí dentro el aceite, le pones la boquilla, que sería el pincel de silicona, y con esto pues puedes pincelar y engrasar un poquito la sartén, y pues para hacer cosas a la plancha o algo más saludable me parece un puntazo, la verdad. Yo tengo un spray que sale así como a chorro el aceite y es súper incómodo, y vi esto y me pareció muy curioso y muy práctico, porque vas apretando y vas pintando la sartén con el aceite. Y oye, ¿qué queréis que os diga? Pues para hacer así cosas a la plancha creo que va a funcionar súper bien. Después me pedí un espumador de estos para la leche. Yo ya sabéis que tengo un espumador eléctrico que se enchufa a la luz y que a la vez de espumar pues también calienta la leche, pero sí que es cierto que hay veces cuando madrugo tanto, que me levanto a las 5 de la mañana, pues no me apetece andar poniendo el espumador eléctrico, porque tarda un poquillo y como me levanto más justa de tiempo y tal, pues me da más pereza. Y tenía curiosidad por tener uno de estos y oye, la verdad es que está súper bien. Le voy a poner pilas para ver cómo funciona. Oye, pues que ni tan mal, ¿eh? La verdad es que para hacer así espumita en la leche creo que va a ir súper bien. Vamos a hacer aquí la prueba en directo de a ver cómo espuma. Me he traído aquí un poquito de leche y a ver qué tal funciona. Oye, porque si funciona esto es un puntazo. Ostras, mirar, ¿eh? Ha sacado un montón de espuma. Oye, pues que súper práctico. Muy guay. Vale, después saco por aquí esta mini envasadora al vacío. Yo normalmente cuando abro una bolsa, yo que sé, de pan Bimbo o de patatas fritas o lo que sea, suelo ponerle una pinza de colgar la ropa o el típico clic, ¿vale? Para cerrar la bolsa, y hay veces pues que se me acaban o no lo tengo a mano, y vi esta mini selladora o envasadora que me pareció también súper útil y muy práctica para poder cerrar las bolsas de plástico. Tiene esta parte de aquí que con un más y con un menos. Por lo que veo aquí, la parte del más supongo que será para sellar la bolsa, y aquí en la parte del menos, no sé si se verá bien, tiene como una agujita que supongo que será para abrir la bolsa cuando está sellada. Vale, vamos a probar a ver si funciona la selladora. Me he traído esta bolsa de pan Bimbo que, como veis, está abierta, así que voy a probar a ver si la cierra. Vale, voy a meter la selladora.
Bueno, y mirad, la bolsa cerradita. ¿Veis? Se sella por ahí y se queda cerrada. ¡Qué guay! Pues ya tengo la bolsa del pan Bimbo cerrada. Me mola, está muy guay esto, ¿eh? Esto os lo recomiendo un montón, la verdad, al igual que el espumador. Lo siguiente que me pedí fue este paquete de aquí, que es un pack de tapas de silicona, porque yo normalmente cuando echo alguna cosa en un bol o lo que sea, suelo poner papel film transparente para cerrarlo o para mantenerlo tapado, y vi estas tapas de silicona que la verdad las he visto un montón de veces en muchísimos sitios y me llamaban la atención y nunca me había atrevido a comprarlas, así que bueno, estaban súper bien de precio, así que me he animado. Vienen un montón de tamaños, así que se adaptarán supongo que a cualquier tamaño de bola. Además, al ser de silicona estiran. Mirad, vienen un montón de tapitas. Mirad cómo son. Y bueno, esto, como veis, estira, da bastante de sí. Así que supongo que se adaptarán a cualquier recipiente que tengamos por casa. Fijaros qué guay. He cogido este bol de aquí para ver si realmente funcionan estas tapas. Así que bueno, voy a ponerla en el bol. Como dan mucho de sí, pues se estiran completamente. Y fijaros, o sea, da igual que el bol sea cuadrado, que se adapta súper bien. Y mirad, queda completamente sellado. Qué guay, así no tengo que usar más plástico para poder tapar los recipientes. Otra cosa que me pedí es este pack de cucharas medidoras. Yo ya tengo un pack parecido a este, solo que las medidas son muchísimo más pequeñas. Estas, pues bueno, corresponden como a una taza, a media taza. Y para hacer recetas la verdad que las veo bastante prácticas. Vienen 5 y mirad el tamaño. Esta grande, por ejemplo, es de 250 mililitros, que sería una taza. Luego esta es media taza, que son 125. Un tercio de taza, que son 80 mililitros. Pues bueno, son mucho más grandes y pues no tengo que andar cogiendo vasos para hacer las medidas. Con esto pues cojo este cacito y ya sé que la medida exacta es de un vaso, de 250 mililitros. Así que para hacer recetas creo que las voy a dar bastante uso. También me he cogido este pack de 2 mallas para la lavadora, ¿vale? Son estas bolsitas de aquí, así que son como, pues eso, como si fueran una malla. Vienen así con cremallera. Y yo estas las quiero pues cuando lavo deportivas en la lavadora, para no tener que meterlas sueltas y que los cordones se me metan por los agujeritos del tambor y tal. Pues creo que estas bolsitas me van a apañar bastante bien para eso, o para lavar ropa interior, calcetines, y que no se me pierdan por la lavadora y luego pues no haya manera de encontrarlos. Pues creo que estas bolsitas van a venir muy bien para eso. Y vienen 2 iguales de tamaño. Además, como vienen con cremallera, pues las cierras y de ahí no se te sale nada. Así que para la lavadora ya os contaré qué tal, a ver. Ahora que estoy con el tema de hacer manualidades y cosas de bricolaje, como estos pomos de aquí que os enseñé en el vídeo anterior, pues bueno, vi que estaba súper bien de precio este rollo de cinta adhesiva de doble cara. Además es de la marca 3M y esa marca funciona muy bien. Yo normalmente los adhesivos que compro para los cuadros son de esa marca y me han funcionado todos súper bien. Y como esta cinta estaba súper bien de precio, pues he aprovechado sobre todo para eso, para el tema cuadros. Mirad, es un rollo bastante gordito, viene bastante, y la verdad es que tampoco es necesario usar mucha cantidad. Con cortar cuadraditos y poner varios puntitos en el cuadro o lo que quieras colgar de la pared creo que es suficiente. Yo especialmente lo he cogido para eso, porque ya sabéis que vivo en un piso de alquiler, entonces no puedo andar agujereando las paredes. Y oye, que para colgar cuadros en la pared a mí sinceramente me apaña súper bien. Fijaros, es bastante gordita, a ver si lo podéis ver. Mirad, ¿veis?
y trae un plástico protector también. Así que bueno, esto ya os contaré qué tal en algún vídeo de manualidades, pero vamos, que tiene muy buena pinta. Como también tenemos que cambiar un borde de silicona de la bañera porque está negro, así como con moho, he visto que también estaba súper bien de precio esta herramienta de aquí, que me va a venir yo creo que bastante bien. Viene con diferentes cabezales para poder aplicar la silicona. Es esta herramienta de aquí, ¿vale? Que tú la pones y vas rascando la silicona y como que te la va despegando. Y luego la otra parte de aquí, tú encajas el cabezal y con esto pues vas como alisando la silicona para que quede todo perfecto. Así que bueno, me ha venido también súper bien porque como teníamos que cambiar la de la bañera, la del reborde de donde tenemos la repisa, pues creo que me va a venir bastante bien para eso de ahí. Así que veremos qué tal. También me pareció muy curioso y bueno, muchas veces os he dicho que a mí las chuminaditas de accesorios de cocina, pues no puedo resistirme a ellas y me he pedido esto de aquí, que es como una especie de sacapuntas para la verdura. No sé si alguna de vosotras tenéis algo así, la verdad es que yo esto nunca lo he probado. Se supone que tú metes aquí la verdura, la vas girando y se van haciendo como espaguetis. Yo he visto un mogollón de recetas de espaguetis de calabacín y me llamó mucho la atención para probar a ver qué tal. Y oye, fijaros qué curioso. No sé, tiene muy buena pinta. Voy a probarlo a ver ahora y os lo enseño a ver qué tal funciona. Bueno, mirad, lo estoy aquí probando para ver cómo funciona y hay que meter la verdura y hacer así como en un sacapuntas, como si le sacaríamos punta. Y deja la verdura como en tiras. Mirad. A ver si os lo puedo enseñar, ¿veis? Quizá porque la zanahoria es muy pequeñita, si fuera con un calabacín igual es mejor, pero mirad, ¿veis? La deja así como en tiritas. Vale, lo siguiente que me he pedido ha sido esto de aquí, ¿vale? Esto es una lima para los pies. Esto más que nada lo quiero por Dani porque pasa muchas horas de pie en el trabajo y por el tipo de calzado que él utiliza, pues debajo de los dedos aquí en la planta del pie, pues le ha salido como unas durezas, ¿vale? Pero muy duras que no se le van. Y yo tengo una lima que utilizo cada vez que me ducho, pero es que esa a él no le va, no le hace nada. Entonces vi esta que es mucho más durita y que rasca bastante más, entonces bueno, veremos a ver qué tal le funciona. La verdad que me hace mucha gracia porque parece un rallador de estos de queso, pero no. Así que bueno, tiene bastante buena pinta, así que espero que esto le funcione, si no pues nada, habrá que mirar otra cosa. Vale, también para el tema de bricolaje y manualidades me he pedido esto de aquí, que es un mini taladro manual. Aquí vienen un montón de brocas de diferentes tamaños. Voy a poner una para que lo veáis. Vale, mirad, ¿veis? Esto es así. Y tú con esto pues en la madera vas haciendo el agujerito y no tienes necesidad de tener pues el típico taladro grande de pared, que yo por ejemplo eso pues no lo tengo. Entonces para hacer agujeritos así en la madera creo que esto me va a venir súper bien. Y ya por último, y no menos importante, me he pedido, que por lo que veo vienen dos paquetitos, esto es una tira de luces LED. Yo la cogí adrede para pegarla detrás de la tele y por la noche pues tener como el borde de la tele iluminado. Aquí por lo que veo pues viene lo que sería el enchufe con el empalme de las luces LED. Y luego en este otro, supongo que te vendrá la tira. Ah, sí, mirad, ¿veis? Viene aquí la tira LED. Entonces esto se engancha aquí. Si es que puedo. ¿Veis? Se empalma. Y ya esto lo pegáis en la tele porque viene aquí atrás con un adhesivo, lo enchufáis al USB de la tele y ya pues tenéis la tira LED detrás de la tele. Me parece muy guay, he visto un montón de fotos así con el marco iluminado
y me gustó. Y nada, chicas, eso, que os lo dejo todo, ¿vale?, en la cajita de descripción. Os recuerdo que el código promocional estará disponible hasta el día 28 de febrero, todo detallado en la cajita de descripción, como siempre os lo dejo. Y nada, espero que os haya gustado este haul de AliExpress. Es un formato bastante diferente de vídeo, la verdad es que me cuesta bastante ponerme enfrente de la cámara porque no estoy acostumbrada, pero espero que os haya gustado el vídeo. Espero que me apoyéis de igual manera que cuando subo vídeos de limpieza. Suscribiros a mi canal, por favor, si aún no lo habéis hecho, ya sabéis que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Ya no queda nada para llegar a los 10.000, así que ya sabéis, suscribiros para llegar bien prontito. Activad las notificaciones para no perderos nada de lo que subo y que os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!